vos nombraste a Osama Bin Laden, aliado estratégico en algún momento o con una finalidad muy funcional en el combate contra el enemigo soviético en plena Guerra Fría en el escenario afgano, que por otra parte ha sepultado unos cuantos imperios en la historia, ¿no? Y por otro lado, nombraste a Saddam Hussein, que va a ser el eje después de la segunda oleada de ataques que va a lanzar, en este caso ya con aliados internacionales, pero no tantos. George Bush hijo, me estoy refiriendo a Tony Blair y a José María Aznar, tras la cumbre de las Azores, cuando deciden atacar Irak por la supuesta presencia de armas de destrucción masiva y pegar ese combate a la guerra o esa guerra contra el terrorismo, por cierto, una entidad interminable que habían puesto sobre el escritorio de Bush los halcones de Washington, la doctrina del nuevo estilo americano y toda esta cuestión que fundamentaba esa hegemonía norteamericana a partir de esos ataques. Después, en tu tercer viaje a Afganistán, supongo que además ya con una visión también más amplia y partiendo de esta fecha que hoy nos convoca en este diálogo, que es el 11S, 20 años después. Esos 20 años después se han ido nutriendo también de este tipo de alianzas y estrategias de amigos y enemigos que después dejaron de ser funcionales en un momento y se transforman en el peor de los demonios, pero parece entonces en esa batalla o en esa guerra también quedan involucrados pueblos enteros. Vos lo viste en Afganistán, fue así porque hablemos también de los civiles que murieron en estos 20 años y también pensemos en el Irak que padeció la invasión, los bombardeos por esas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron y que después Tony Blair terminó admitiendo que eran la excusa perfecta, pero inexistente para una ofensiva militar. Sí, sí, esto es extraordinario, esto da para hablar millones de años, porque vos imagínate, como bien estás recordando, que además Saddam Hussein, que sube al poder en Irak en 1978 con un golpe militar, Saddam Hussein es un aliado estratégico fundamental de Occidente en la lucha contra la revolución islámica iraní del Ayatollah Khomeini, la que triunfa en 1979 y termina con los 2500 años de la monarquía persa. Es decir, Saddam Hussein, acá tenemos otro actor interesante, porque también en un primer momento es un aliado, después se transforma en el demonio. De 1980 a 1988, Saddam Hussein es utilizado por Occidente para detener el expansionismo de la teocracia islámica iraní, para que el expansionismo chiita iraní no infectara al resto de los países de la región. Entonces, en ese cometido es llevado a una guerra contra Irán, que sabemos dura 8 años, produce más de 1 millón de muertos, no cambia absolutamente ni 1 milímetro de la frontera, una guerra de trincheras, una guerra feroz, atroz. Quiero decirle a la gente que nos está escuchando que Hussein fue el primero que usaba los misiles Exocet. Hussein era armado por Francia y Occidente, Francia especialmente. Y fíjense que después termina en la picota por los propios que en algún momento lo habían alimentado. Pongo el ejemplo también porque es muy, muy interesante observar cómo no hay, vuelvo a decir, los blancos y los negros. En ese momento, en los 80, él era el bueno, después se transforma en el demonio cuando invade Irak. Kuwait, perdón. Y algunos dicen que invade Kuwait el 6 de agosto del 90, como decía antes, porque él quiere cobrarse el costo de esa guerra contra Irán, que ni las potencias occidentales, ni los propios países árabes a los cuales él había protegido de la revolución iraní, quieren indemnizar por todo el costo humano y demás. Entonces ahí es cuando se le salta la cadena a Hussein y toma Kuwait. Y con todo lo que después decimos de Bin Laden y demás. ¿Qué sucede en ese periodo del 96 al 2001, cuando los talibán llegan al poder? También hay que decir que, como explicaban en el 94 cuando fui a Afganistán, era un caos absoluto. Pero no solamente era un caos absoluto, uno no imagina
que todos estos conflictos que los lee y los analiza con números y con cifras y fechas y demás, en realidad tienen un costo humano, que hay un dicho que dice algo así como que recién vamos a ver el tamaño de la herida, dicen ellos, cuando saquemos el cuchillo del cuerpo y podamos ver el daño que ha producido y hasta dónde entró ese cuchillo. ¿Y por qué digo esto? Porque recién cuando se retiran las tropas se empieza a ver qué daño ha dejado ese cuchillo. Cuando se retiran las tropas soviéticas en el 89, recién se empieza a poder entender el daño que queda en Afganistán. Y ahora va a estar sucediendo algo por el estilo, o va a suceder, todavía es muy pronto para empezar a verlo, pero esto lo vamos a ir viendo en las semanas y meses que vienen. Nosotros todavía no sabemos nada de lo que ha pasado en estos 20 años en Afganistán. Sabemos la propaganda que nos vienen de los medios de comunicación pertenecientes a las mismas potencias que invadieron y sojuzgaron Afganistán, pero no tenemos en realidad un conocimiento en el terreno de los propios afganos. Solamente sabemos la propaganda que significan los medios de comunicación, de que tienen un rol fundamental y muchas veces trágico en todo esto. Porque lo pongo con este ejemplo. Cuando los soviéticos se van de Afganistán en el 89, solamente en la ciudad de Kabul, y esto lo digo con conocimiento directo de causa de haberlo visto, había en Kabul más de 35.000 mujeres que quedan viudas de esa guerra contra los soviéticos. Y esas mujeres viudas muchísimas mujeres y niñas terminan cayendo en la prostitución más escandalosa que nos podamos imaginar, que es una prostitución escandalosa para nosotros los occidentales. Imaginemos en el mundo islámico, lo que estoy diciendo es una escala infinitamente superior. De la daga que deja, de la herida que dejan los soviéticos. Entonces, ¿qué sucede? Los talibán no son un grupo lunático que se forma así nomás y que pone bomba y todo esto. En un primer momento tienen una aceptación muy grande en la población, porque ellos que nacen en las madrasas, en las escuelas coránicas de las áreas pashtunes, las que limitan con Pakistán, que también tienen prácticamente la misma, como decíamos antes, es igual, los talibán están del lado, y que además talibán, esto que se pone de moda ahora, en realidad es un término farsi que significa talib, estudiante, y que desde siempre se los llama talibán. Y talibán ha habido estudiantes que combatían a los soviéticos, ha habido talibán que combatían a los ingleses en el siglo XIX, ha habido talibán que combatieron a los rusos, a los zaristas en el siglo XIX también. O sea, no es que ahora surgen los talibán, ahora nosotros tenemos conciencia y tenemos la imagen, pero esto ya existía antes. Y digo, estos talibán son muy aceptados en un primer momento, porque la población estaba escandalizada, asqueada y harta de las guerras internas de las tribus, de las propias tribus afganas, y de esto que estoy mencionando en cuanto a la situación de prostitución, de anarquía y demás. Entonces, cuando ellos llegan al poder en el 96, van a la oficina de las Naciones Unidas, lo cuelgan al expresidente, no me puedo acordar ahora el nombre, que lo llevan lo sacan de la oficina de las Naciones Unidas, lo llevan y lo cuelgan en un poste de Kabul, a él y al hermano. Esto es visto muy bien por la población, porque de alguna manera, bueno, vuelve el orden, vuelve la religión, vuelve la paz de los cementerios, pero vuelve. Y por eso también una de las medidas que nosotros, por supuesto que no estoy haciendo el panegírico de aceptarlo, ni mucho menos, pero para poder entenderlo hay que sacarse esta anteojera que llevamos occidental y verlo con los ojos desde dónde lo están viendo ellos. Porque si no, repetimos eslóganes que son muy bonitos, pero que no sirven para entender. Y menos sirve para entender cuando uno no ha estado, cuando uno no ha vivido, cuando uno no ha compartido con ellos. Digo esto, para nosotros es un horror, pero para ellos y para los propios afganos fue una enorme solución cuando los talibán toman el poder y dicen las mujeres no salen más a la calle.
pero no porque era solamente una cuestión lunática, como se lo presenta acá. Vuelvo a repetir para no ser malinterpretado, por favor. No lo estoy justificando, ni muchísimo menos. Estoy tratando de contextualizar para entender, para acercarnos a entender. Cuando ellos prohíben que las mujeres vayan a estudiar, que las mujeres salgan a la calle, entre otras razones, esta que estoy mencionando sobre la prostitución juega un rol primordial. Y la propia sociedad lo acepta en un primer momento. Después, por supuesto, se va viendo que la versión de la Sharia, que también acá hay mucho para hablar, porque no es la Sharia, no es la ley islámica la que ellos aplican. Ellos aplican una especie, te diría, de mezcla, de sincretismo entre las leyes tribales de Pashtunistán, de la zona de Waziristán y de Pashtunistán, que son leyes tribales anteriores al Islam, que es justamente la Pashtustalia, esto que mencionaba antes, con algunas cosas que le meten del Islam, pero en realidad eso que los talibán utilizan como ley no es estrictamente la Sharia, sino que es el código Pashtun, el código histórico, el código no escrito Pashtun, con el Islam. Y el código Pashtun tiene pilares muy claros que, vuelvo a repetir, queridísima gente, no es, vuelvo a lo mismo de antes, no estoy haciendo un panegírico de lo que digo, simplemente explicándolo. El código Pashtun tiene miles de años y es muy severo en cuestiones de moral y es muy severo en cuestiones de honor. Y en el código Pashtun, la mujer es sagrada. Y la violación de la mujer, la prostitución de la mujer es la peor ofensa que se puede realizar en la sociedad. Entonces, por eso es que también se explica la utilización del burka de la mujer cuando sale a la vía pública, porque el burka en realidad está protegiendo la intimidad, la privacidad de la mujer en la vía pública. Bajo esas condiciones, los talibán aplican esta mezcla de ley, código tribal, ancestral, con preceptos musulmanes, que lentamente va cayendo, digamos, va cayendo en un extremismo cada vez peor, que llega a su clímax y en el cual recién Occidente empieza a darse cuenta de qué estábamos hablando con los talibán, cuando en marzo del año 2001, 6 meses antes de la caída de las Torres Gemelas, dinamitan a golpe de cañonazo un lugar que también conozco, que son el Valle de Bamillán, con las 2 Budas gigantes, que hablan a su vez, esos 2 Budas gigantes, de la riqueza histórica, geográfica, cultural que tiene Afganistán, porque al estar en un cruce donde se juntan 4 civilizaciones, rusa, China, India y persa, oriental, Afganistán tiene de todo un poco y tiene un lugar geoestratégico fundamental. Cuando yo estaba en Katmandú, cuando los talibán vuelan los Budas de Bamillán. Y me acuerdo que en Katmandú, que es un lugar muy hindú budista, en los templos aparecían letreros donde la gente decía hay que salvar los Budas de Bamillán, los talibán, pero acá nosotros no nos enteramos. Ahí recién nos dimos cuenta un poco de las atrocidades que por supuesto había organismos y demás que sabían lo que pasaba, pero eran muy pocos. Porque a su vez, los pocos occidentales que entran a Afganistán entran metidos adentro de una burbuja de acero inoxidable y de vidrio blindado. Entonces no hay en realidad una comunicación, un diálogo, ni un entendimiento del pensamiento de los afganos. Hay simplemente, nosotros ahora nos vamos del reportero, andamos con chaleco antibala, con casco, con guardia de seguridad, con una parafernalia que también lo viví, desde donde la prensa tomaba en el 2001 la guerra en Afganistán. Y eso tampoco, ¿por qué hay tanto desconocimiento y tanta, te diría, sorpresa ahora? Porque en realidad no se conoce, porque los pocos que van y informan algo, además de todo lo que decía de los intereses en cuanto a las potencias que representan y demás, además de eso,
van metidos en una burbuja, Marcelo. Entonces van de paparazzi a ver a la gente en un zoológico que se están peleando y nos vamos al zoológico y desde lejos, con los teleobjetivos más largos posibles, sacamos algunas imágenes, filmamos y nos volvemos al Hotel 5 Estrellas hasta el otro día. Esto, incluso, creo que lo publicamos en ese momento en La Voz, de los periodistas que se alojaban en los hoteles 5 Estrellas en la ciudad de Peshawar, del lado pakistaní, y los propios pakistaníes en la zona tribal de la provincia de la frontera noroeste, que es Pakistán, le hacían tour a esos turistas, a esos periodistas, para que fueran a ver escenas de guerra ficticia y que filmaran y dijeran que estaban viendo escenas de batallas en el propio Afganistán. Hasta por supuesto, cobrando miles de dólares, porque la guerra, no hay que olvidarse, es un negocio redondo para mucha gente, incluidos los medios de comunicación. Entonces, todo esto hace que para nuestra visión, lo que conocemos de Afganistán sea muy, 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 muy tergiversado y muy pequeño. Mientras no haya la posibilidad, por eso creo que es uno de los grandes fracasos que como occidentales nos tenemos que plantear en la relación de Afganistán y en este regreso de los talibán, es que en realidad han pasado 20 años tirados al tacho de la basura de la historia, porque nosotros nunca entendimos ni lo que es el pueblo afgano, ni lo que es los talibán, nada. Fuimos así, por supuesto, digo como occidente, ¿no? A creer que uno le llevaba la libertad. Y después también hay que ver cómo ha ido cambiando los intereses. Yo estuve en el 2013, la última vez en Afganistán, en todo el corredor norte que va desde la frontera de Tayikistán hasta la frontera con la China, en el corredor de Bajan y en el nudo de Pamir, que es justamente un área estratégica que yo creo que ni siquiera hoy dominan los talibán, que nunca han dominado los talibán y que siempre ha sido una región prácticamente independiente del resto del país, ni aún en el gobierno de los talibán tuvieron ahí control, y justamente donde se asentaba el león del Panjshir, el comandante Massoud, el que matan los talibán unos días antes del 11S, y esa región, que nunca ha estado, como vuelvo a decir, está completamente alejada de todo lo demás. Estuve ahí, puedo mostrar fotos con todo gusto, por supuesto. La gente sigue andando a lomo de burro y a lomo de camello con las caravanas, siguen usando su tráfico tradicional. Estoy hablando de 2013, cuando había 12 años ya después de la invasión occidental. Las mujeres siguen utilizando sus vestidos, prácticamente no ha cambiado nada. Hay cambiado, hicieron un puente internacional con la foto del presidente de Tayikistán y el de Afganistán, con las banderas, ahí un puente de estilo Bagley, de esos así, que cruza el río Panch, que es el límite geográfico entre los dos países, pero en realidad no cambió nada en esa zona. Entonces, ¿por qué no cambió? Porque la cultura, la tradición es muchísimo más fuerte que 20 años, y porque uno no puede llevar o pretender llevar nuestra escala de valores, que probablemente sea mejor, no lo sé, pero probablemente, suponiendo que fuera mejor, no la puede llevar a un pueblo y pretender imponerla por la fuerza, porque además acá se ha cumplido y se cumple la ley del resorte absolutamente. Es decir, en estos 20 años, seguramente las áreas residenciales de Kabul, en algún sector muy privilegiado, porque hay que decir también que las invasiones siempre cuentan con un porcentaje de la población local que los hindúes llamaban los cipayos, que esos trabajan para los invasores, viven gracias a los invasores, se benefician por los invasores y demás, y seguramente muchos de los que están hoy en los aeropuertos de Kabul pertenecen a esa pequeña élite afgana que ha trabajado asociada con los invasores, pero para el afgano normal y corriente, el afgano nómada, el afgano de las áreas tribales, todo esto que nosotros lo vemos como que se democratizó y demás no existió nunca. Vuelvo a repetir, 2013, ¿no?